can't touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let her know what's going on like that, like that. Hold on a minute, just don't fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song or rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. Now move, slide your rump. Just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. You can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop? ¿Qué tal? Porque esa que te prestaste. I tour around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can go and play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Yeah. You can't touch this. I told you. Quiero leer pelotudeces. No me interesan, carajo. Tonight, you can't touch this. Yeah, we out of here. You can't touch this. I said it before and I'll say it again. Dance while the record spins. Sí. Buen día, buen día, buen día, buen día. Ya pague, ya pague, ya pague. Gira a la izquierda. A Carajo, continuación. de Guadalquivir, dice carajo.
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? ¿Qué tal, Burguesa? I don't know, you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right? What is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. No es lo para vos, pelagato muerto de hambre, seco y imbécil. I don't know, what can I do? What else can I say? It's up to you. I know where I want, just me and you. I can't go on. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? What is love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Don't hurt me. Don't hurt me. I want no other lover. This is our life. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. And time goes by so naturally while you receive infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
take your time to trust in me, and you will find infinity, 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 infinity. Tengo bigote Madrid, un estilo único de aquí. Tengo bigote Madrid, un estilo de aquí. Tengo bigote Madrid, un estilo de aquí. Buenos días, gente, ¿cómo están? Yo estoy muy contento y quiero pedirle de corazón que salten, que le peguen a su compañero de trabajo, que falten a la escuela y hagan quilombo, porque ya empieza Lulax Supremo. Fuerte el aplauso. Vos sabés que ayer estoy realmente enojado hoy y no es que voy a decir esto para que alguien me regale. Ayer traté de conseguir entrada para ver el último partido de la Albirroja y era imposible para una persona trabajadora como yo. Mínimamente tenés que, no sé, vender tu casa para poder comprar 2 entradas. Sí. Porque yo no me puedo ir solo, siempre me tengo que ir con mi guardia de seguridad. Entonces busqué muchísimo tiempo y no encontré ninguna entrada. Creo que no me voy a ir, a no ser que esté viendo el programa alguna persona importante, algún jugador de la selección. Así que Gustavo Alfaro. No. Gustavo Alfaro, mándame por favor a mi entrada, te pido por favor, porque mañana la Albirroja enfrenta a Nicaragua en el partido de despedida rumbo a la gran cita mundialista, como le dicen los jóvenes. ¡Epa! Donde voy a estar yo también. Producto de la generosidad del país. Nada, estoy muy contento realmente, gente, de estar un día más con ustedes. ¿Ustedes cómo están? Voy a leerle rápidamente en el chat a la gente, pero no se olviden de que nos pueden enviar sus mensajes. ¿A qué número, Jamín, por favor, si me puede mostrar? Parece que le agarré desprevenida. Sí. Bueno, no vamos a decir el número, perfecto. Nadie nomás. Pueden mandarnos su mensaje al 0984-499-125. ¿Cómo están? Le voy a leer rápidamente. Adelante, por favor. Acá están diciendo todo el mundo, y quiero que venga otra vez conmigo, Cami, porque están haciendo un complot acá. Están pidiendo que Ariel nomás ya haga el programa de 7:30 a 8 Sí. con la musicalización. Y no voy a permitir eso. Voy a hablar rápidamente con él. Muy buenos días. Qué Argel que es Cami como jefa, Muy buenos días, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa, cerdo? No vas a hablar. Ahí está. ¿Cómo andamos, Ari? Va a hablar con lenguaje de señas, perfecto. Un programa inclusivo, ahora sí. ¿Qué haces, bro? ¿Cómo andamos, Ari? ¿Todo bien, vio? No, tranqui, bro. Jueves TVT, mañana juega la Albirroja. ¿Qué más querés, viejo? Te vas a, Yanquilandia el domingo. Primeramente me quiero ir al partido de mañana. Vamos a ver si alguien me envía para mi entrada. ¿Y vos decís que te van a enviar? Puede ser algún amigo de la selección del Albirroja. Viste que yo tengo muchos amigos en lo que es el fútbol. Andá pues con tu socio íntimo, Diego. Diego, vos me vas a decir que me va a dar. Bro, claro que sí. Pero no es muy pesado ya. Voy a decir, bro, que tipo ya me mandó para mi camiseta para volver a pedir otra vez algo. ¿Y por qué no? Tipo hay que ser cara dura, voy a Y decir. boludo, así nomás funciona la vida, viejo. Hay que ser cara dura nomás. Hay que encarar, viejo. Bueno, ya escribí la hora y te vamos a decir que me da para mi entrada, Ya está, ¿Vos dale. querés también? ¿Y si sobra? Tipo, sí, ya voy a hacer cara dura, ya voy a hacer cara dura y te nomás ya. Va para... ¿Acá cuánto tomamos? Diego, no te quiero molestar, pero necesito 9 entradas. Así le haces. Ese es, papá. Perfecto. Estamos. Si vos fuera Diego, ¿qué me responderías con un mensaje así, con un sonido? No tengo sonido. No tiene sonido, perfecto. Ahí está, sí. Fuerte el aplauso, Mariel. Gracias. Bueno, vamos a leerle rápidamente a la gente. ¿Qué tal, Porquesa? Ya te despertaste, dicen acá. Este pide un nuevo horario de ti, guardabarro, dicen acá. Sí. Para eso se compra temprano y no a última hora. Pedile a Gómez para tu entrada, bro. Buen día, cabezón, dicen. Lulax. Espero le haga llegar este mensaje a Silvita. No podés parar todo el tráfico para bajarla a tu novio y que él tome su colectivo. Esa bandera del albirro no te hará patriota. Le voy a llamar en vivo porque estas oportunidades no podemos desaprovechar. Adelante, por favor. Silvia Aguilar. ¿Cuál parece su número y nada?
Silvia Aguilar, le llamo. Le voy a llamar sin avisarle que es una falta de respeto, pero ella también le faltó el respeto a los transeúntes. Así que espero que Silvita Aguilar, mi compañera, me atienda. Hola, Buen día, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? Bien, Silvita, te llamo para hacerte llegar un mensaje. Dale. Dicen así acá en el chat, estamos en vivo ahora mismo para Lulax Supremo. Lulax te saluda, el conductor de Lulax Supremo. Mucho gusto. Dicen así, no podés parar todo el tráfico para bajarle a tu novio y que tome su colectivo, dicen. ¿Quién dijo eso? Misterio se llama, o sea que no vamos a ver quién es. Y dicen Ujú. que aunque te pongas la bandera del albirro no vas a ser patriota si haces eso, dicen. Policía de tránsito me da Pero esto es real, Silvita Aguilar. No sé yo. No, y pero por algo nomás dice. ¿Me están espiando o qué? Tipo vos sos entonces las personas que critican mucho acá en su trabajo y después piensa que prendiendo la luz de stop va a poder hacer lo que quiere, ¿vio? Sí. No, yo no. Para empezar luego. No es mi novio el que se baja en el semáforo, el semáforo, es una tía. Ah, bueno. Entonces está inventando falsos testimonios. Sí. Y están inventando probablemente. Bueno, perfecto, Silvita Aguilar. Queríamos saber nomás tu lado también. Te damos el derecho a réplica, aunque no te lo merezcas. Bueno, quiero saber quién es la persona que me está persiguiendo, ¿eh? Entonces es raro, le tenés que cuidarte, ¿eh? Yo no me hago cargo. Bueno, Dale. voy a cambiar mi auto, por eso te. Dale, elegí nomás uno que te guste y avísame. ¡Epa! Dale, chao, chao. Chao, chao. No, esta tipa lo ya re desubicado, tipo. Para el tráfico primero, segundo, filma mientras maneja. No sé cómo va a terminar esto. Hablando de personas que no tienen pacientes en el tráfico, quiero hablar con ella rápidamente. Maxi, ¿te puedo ir ahí? Mira, con Jazmín el tema. Ahí te va a mostrar Cami. Buen día. No nos olvidemos que tenemos un nuevo camarógrafo, chicos. Tenemos que valorarle. Buen día, Jazmín, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué pasó con paciencia? Jazmín, ¿por qué lo que vos sos tan agresiva? ¿Verdad qué? Jazmín, Hola. ¿por qué lo que vos sos tan agresiva en el tráfico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? No, yo soy súper paciente. Tipo, vos te apurás todo, Jazmín. ¿Y por qué no salís más temprano nomás si te apurás? Y pasa que vos no te levantás lo temprano para empezar. Ah, o sea que vos me esperás, guau. Sí. Yo te escribo y te pongo buen día, después de media hora me respondes. Para la gente que está viendo cómo yo soy como pasajero, tipo, me buscas algo de una, tardo 10 minutos, ¿cómo yo soy? Depende del día. O sea, ¿y hoy cómo fui? Tipo, lunes sí salís temprano, te digo, estoy AFU y ya estás ya ahí en la puerta. ¡Epa! Y del miércoles, jueves, viernes, ya así voy y espero unos 2-3 minutos por ahí. Viste que ahí se hace after office. No sé qué es lo que hace el after antes After de salir de tu office. casa. ¡Epa! Entonces por eso cuesta un poco. No sé, bueno, vos sabrás, yo no duermo contigo. Pero entonces no sos argelada en el tráfico, no es que le saca el dedo del medio a la gente, nada de eso. Puteo nomás en el volante, como todo. ¿Y Como bocinar? todos. ¿Bocinar? Sí. Ayer tuve miedo contigo. Ayer. Cuando casi- quisiste cambiar tu música a velocidades altas. Ayer te volviste a agarrar otra vez de la puerta, no sé por Es qué. que yo soy de las ¡Epa! personas que si tiene miedo frena aunque no tenga freno. Cuidado, hey. Claro. Cuidado de qué, si estaba mirando yo adelante. Mopio, ahorita se va, güey. Wow, como que tenés muchos huevos, wow. Bueno, Jamín, portate bien, ¿sí? ¿Vos sí qué? En el Pórtate tráfico bien que también. allá. ¿Eh? Pórtate que viene allá. Of course. Bueno, gracias, Gas. Bye. Ahora sí. Basta de preámbulos. O sea que Jamín fue un preámbulo, no. Pero ahora tenemos que ir al momento más importante de este programa, la razón de ser de Lulax Supremo, el génesis de Lulax Supremo, el momento cumbre, el momento cúspide, la cima de la pirámide. Cuba. Ahora sí, vamos directamente a los titulares. Prepárate que Maxi, porque en cualquier momento te voy a hablar a vos. Así que tenés que poner modo selfie y a tu cámara en algún lado. ¡Epa! Bueno. Sabrina
Tomatí Carpenter consigue orden de alejamiento contra acosador. Esto es Sabrina Carpenter, la verdadera. El muchacho que dijo que era de Tomatí, hay que adivinar seguramente. Pero por lo visto, Sabrina Carpenter, una colega artista, es muy famosa y de repente hay gente que se obsesiona mucho con las mujeres y hay mujeres que se obsesionan también con los hombres porque me pasa. Yo tengo una compañera de trabajo que está obsesionada conmigo y es mi productora. Yo le digo, Lauri Saldívar, tenés que bajar un cambio porque si no te voy a meter una demanda también. Lauri, ¿Sabrina Carpenter le denunció a un acosador o es el que vive en Tomatí? ¿El que vive en Tomatí? Sí. Ah, o sea que Sabrina Carpenter no le denunció a nadie. ¿Y qué pasó con el que vive en Tomatí? O tengo que buscar en el diario. Qué robo. Quiero leer pelotudeces. Eso es lo que pasa. O sea que el muchacho que salió en el video, el que fue arrestado por Sabrina Carpenter, que contó que era de Tomatí, era acosado y le denunció a su acosador y consiguió la orden de alejamiento. Perfecto. Me parece bien. Pero ¿qué es un acosador, Lauri? ¿Alguien que le hincha la bola o alguien que le desea muchísimo de manera ya insalubre? Alguien que, por ejemplo, le llama en vivo a las chicas a preguntarle cosas. Ah, no, es una vergüenza, Lauri. Hay que denunciar. Sí, eso no se hace. Pero, en serio, yo quiero saber, ¿qué es lo que pasó? ¿De Brevemente, no, un resumen. ¿De qué? Y del tema de Sabrina Carpenter. Y buscando el diario. Perfecto. Vengan de vuelta. Sí. Dile a decir algo. Lauri Saldívar va a tener pronto un nuevo trabajo. Esa nomás. Parece que le vamos a ascender a espectadora. Eso es lo peor de todo, que la que podía ser mi mejor productora del Paraguay, ahora mismo está en los Estados Unidos. Porque teníamos que mandar a alguien para representar. Seguimos, por favor, con los titulares. Adelante. Igual no siempre se manda lo mejor a representar. Hay veces que se equivocan y me mandan a mí. Sí. Envíanos tu mensaje al 0984-499-125. Igual, vos sabés que yo tengo mucho miedo porque vi la serie Bebé Reno, que se trata de una chica que medio que se enamora de un comediante, pero a un nivel obsesivo ya. Y me da miedo porque sé que si una mujer a mí me ataca, yo no voy a tener las capacidades físicas para defenderme. Entonces por eso tengo un poco de miedo de repente de ser así tan churro y que las chicas ya no se puedan controlar. Sí. Seguimos, por favor. Bomberos rescatan a un oso hormiguero en pleno centro. Pero ¿de dónde salió un oso hormiguero, verdad? ¿Será que alguien tenía como mascota un oso hormiguero? No sé, me daría miedo tener un oso hormiguero. Y puede ser también que se escapó de por ahí, que le tenían, no sé, atado. O capaz que, si te pones a pensar, si en algunas casas hay hormigas, puede servir como de fumigador también. Porque va, come toda la hormiga, vos te ahorras la plata de su almuerzo y ganás otra vez dinero por él. Sí. Ojalá que no pase eso, porque va a ser como un trato de explotación animal. Aunque vos le vas a estar dando de comer nomás. No sé, vamos a traer a un experto después en animales también para que nos diga. ¿Por qué los osos hormigueros comen solamente hormiga? No. ¿Qué más comen, Ari? ¿Sí o no nomás? ¿Sí o no nomás? Sí. Ah, no. bueno. Perfecto, perfecto. Si tienen animales exóticos, esos saquen de su casa, para dar también un mensaje a toda la gente, Si tienen tucanes, si tienen capibaras, si tienen yacarés. No, yo vivo en mi propia casa. No es que alguien me tiene en su casa ahí encerrado. Anteriormente me iba a tener una de San Antonio, pero bueno. ¡Epa! Prefirió el dinero antes que mi calor animal. Pero bueno, así es la vida. Seguimos, por favor, rápidamente. Quiso denunciar cédula Cañú, pero está preso. O sea que eso es uno de mis mayores miedos. Me acuerdo cuando me fui a hacerme mi pasaporte, tenía miedo de que digan, no, legalmente acá te denunciaron. Vas a tener que quedarte preso acá
lastimosamente ya no vas a salir nunca más. Pero por suerte nunca pasó nada. Hice mi... ¿Cómo se dice cuando pedí tu antecedente? Pedir antecedente, bueno. Bueno, cuando pedí mi antecedente no tenía nada, por suerte. Pero qué bajón, ¿verdad? Te vas y querés denunciar algo y si el denunciado sos vos. Bueno, ahora, ojalá que no se vayan a denunciar que él desapareció y la persona que se va a denunciar se queda otra vez preso. Aunque si te pones a pensar, va a estar bien porque se va a ir preso con el preso que él estaba buscando. Entonces le va a encontrar. Bueno, y así va a ser una cadena. Espero que no todos tengan denuncia en su familia. Perfecto. Seguimos, por favor. Sabrá Dios qué dice. Yo voy a leer como yo interpreto, ¿eh? Tajeo. Ahí viene Domingo. Tajeo yo creo que no es en guaraní. Tajeo y Yayurape a su amor chi con un feroz cuse. ¿Está bien ese Domingo Ayala? Tajeo yo pienso que como que le cortó, ¿verdad? Sí me dice Maxi, de tajo. Ok. Perfecto. No, qué bajón legalmente, ¿verdad? Porque lo que las personas que ya no se quieren más, no se separan nomás en vez de agredirse todo mal. Y de pelearse y de hacer quilombo. No me gusta para nada esto, chicos, si ustedes se pelean con su pareja, traten de resolverlo con palabras. Es mucho más importante que andar ahí acuchillándose. Capaz que es muy obvio lo que estoy diciendo, pero me parece que es muy importante. Yo, por ejemplo, soy una persona que no me gusta mucho la agresión física. No me gusta que me muerdan, no me gusta que me peguen, no me gusta que me pinchen. Nada de eso no me gusta. Pero hay gente que en serio le gusta eso. Pegame, hey. Sí. Vos le pegás. No como hombre, hey. Pues lo te voy a decir. Le llamaba a un socio para que le pegue, ¿qué va a hacer? Sí. Bueno, seguimos por favor. Lady Cardoso dice lo siguiente, Los únicos reyes del mundial son los que mojan la camiseta. Entonces yo, por ejemplo, puedo ser el rey del mundial porque acabo de mojar mi camiseta con esta bebida. Sí. ¿Será, chicos, que cuando me vaya voy a ser el padrino del mundial? Voy a poner ahí mi celo entre mi bola. Ojalá que no sea ofensivo para la gente. ¿Viste que Larisa puso entre su tití y su celular? Pero yo creo que ese es el inconsciente también. Porque viste que ahí suele dejar tus cosas eso. Yo por lo menos que tengo tetita, ya puedo dejar ya mi celular. Señor. Quiero escuchar qué tiene para decir Domingo Ayala. Maxi, por favor, si es que podés. Yo sé que... No, ¿sabes qué? Primero voy a hablar contigo, Maxi. Porque te dije que iba a hablar contigo y no te quiero mentir. Buen día, Maxi. ¿Cómo estás? Estamos en vivo ahora mismo por la Pupu TV. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Maxi, ¿vos en qué momento crees que mojás la camiseta? ¿Y en el gym? ¿En el gym? Ah, ¿te vas al gym, Maxi? Sí. Cuidado lo que decís porque acá van a pedir tu Instagram. ¿Qué pasó? No, pero estoy re flaco. Ah, dice que mojar... ¿Estás re flaco, vos sí? Ah, tipo, me gustó esa. Estoy flaco para que la chica diga, no, re bien estás, Maxi. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo estás al gimnasio, Maxi? Y ponerle que 2 años y medio por ahí. Ah, avisarle a tu cuerpo, dice Laura, vean un poco cómo es. Sí. Maxi, ¿a vos no te molesta salir en cámara? No, no me molesta. ¿No le querés mandar saludos a alguien? No sé quién está viendo, pero a todos los que me conocen. A todos los que le conocen. Bueno, gracias, Maxi. Ahora sí, Maxi, te va a molestar un ratito. Quiero que hable con esa persona. No sé ni cómo realmente denominarle a él. Que ahora anda, guau, haciéndose el argentino, que toma mate, que come factura, que no sé qué cosa. Anda para allá, bobo. No, ya sacó ya. Buen día, Domingo Ayala, ¿cómo andamos? Buen día, Cape, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Pio? ¿Qué Pio estás desayunando, nada? Estoy tomando mate nomás. Solo mate. ¿Qué pasa que don retudiente tu hierba, Pio? No, estoy comiendo, tomé un remedio recién. Después tiene que morder. ¿Qué pastilla masticable, Pio? ¿Qué Pio?
Bueno, Capé, ¿en qué momento crees que mojar la camiseta? Y no sé cuándo coges. ¡Epa! Depende si coges con remera. Si no Ese te me quitas toda gusta, la ropa. carajo. Legalmente muy inseguro de tu parte eso. Sí, es un rapidín. Ah, tipo, ay, mojo la remera en el sexo. Tipo, como que cogí con remera, no sé, raro. Y puede ser cuando haces un rapidín, no te quitas la remera. Yo hasta para irme al baño me desnudo acá en el canal. Ay, cuépete. Pero voy a decir nomás algo. Para encontrar, vio. No, que soy cabe. Bro, pero vos solito la dejaste picando ahí. Bueno, está bien. Ah, lo del Ari, por ejemplo, no. Lo que comenté recién nomás dije que no creo que haya sido planeado. Claro, pero así salen las mejores cosas. No como que preparar tu chiste para no pensé pasar por esto, por ejemplo. Y puede ser, sí. Y voy a decir que por eso es lo que nos sale tan bien. Y puede ser, boludo. Yo legalmente tengo que dejar de preparar mis chistes. Tienes que ser más espontáneo. Sí, tengo que ser más. O en todo caso, guarda tu celular entre tu tití. A veces pienso y nadie se me da la ocasión y tiro, ¿verdad? Pero no es que practico ni nada. Y sino todos que- te miran mal en el velorio. Sí, Bueno. así mismo. Bueno, Capé, gracias. Ya sé ahora que mojar la camiseta en un solo lugar. ¿Te pegaron ya alguna vez? Cuando tenías sexo hace rato, cuando estaba diciendo. ¿Te Qué pegaron ya fuerte, alguna vez? íntimo. Con Domingo Ayala. No, nunca me pegaron. Siempre por lo general te piden que vos pegues, pero vos decís no. Yo como aliado feminista jamás te haría eso. ¿Ya la pusiste entonces? ¿Y alguna vez? Por eso dijiste siempre en general. Te No, piden. y siempre puede ser una sola vez. Si una sola vez tuve y esa vez me pidieron, Entonces significa no que es siempre me siempre. pidieron. No, claro que sí es siempre. Porque... Claro que no, si una vez nomás. Pero si una sola vez tuve y esa vez me pidieron, significa que todas las veces que hice me pidieron. ¿Entendés? Así nomás. Y bueno, yo así. Me encanta que entró a mí con todo, escuchó eso y se fue. Para que vean nomás lo que logramos con este programa. Capé, déjame ya de romper la bola. Dale, Capé, chau. Más yo quiero saber qué es lo que yo hago del sexo. Es una vergüenza. ¡Epa! Las 7 de la mañana. Hay gente desayunándose. Imagínate que se imaginan yo haciendo eso. Les arruino su comida. Sí. Resuelvan eso en la cama, Lulax, dicen acá. Vos sabés que hay mucha gente que le quiere mucho a Misterio. Porque Misterio de repente tira así comentarios de Silvita Aguilar y eso. ¡Epa! No, basta. Ya no voy a más leer nada. Ya no voy a más leer los mensajes de Misterio porque son desubicados. Hablando de Misterio, hoy vuelve una persona. No tiene nada que ver con el Misterio. Ah, ¿verdad que? Tenemos un último titular. Adelante, por favor. Conductor de TV casi perdió vuelo a Estados Unidos por una confusión. Así No te vas a ir, no te vas a ir. Estuve al borde de no ir. Esta vez sí soy yo, porque no es nada malo. Pero no me pude ir porque mañana tenemos el programa de despedida, último programa de Lulax in Paraguay, antes de ir a los Estados Unidos. Así que vamos a festejar mañana, hoy no, porque mañana recién la despedida. Lauri, yo le vi que brillaba su ojo. Yo calculo que si de un lunes a un viernes Lauri no me ve, se va a dar cuenta de lo importante que soy yo. Y todos ustedes también. Así que aprovechen y déjenos su mensaje al 0984-499-125 y pueden meter su pregunta también porque hoy está con nosotros una persona muy especial, un fenómeno, un crack, una persona que siempre nos ayuda a ser mejores y que nos trae la mejor información. Hoy está con nosotros. Quiero que le reciban con un fuerte aplauso a él, el doctor Parrancini. Hoy estoy con menos pila de aplaudir que... Hoy está, la cuestión está dura. Seguimos hablando de sexo. Sí. Viste que Domingo metió el chivo. Esa temática y ya no me gustó más. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta el sexo? Temprano, güey. ¿Y por ahí en el mañanero lo que da gusto? Voy a decir. Sí. Temprano. Atendé lo que decís porque está la señora Eloísa seguramente viendo, ¿no? La señora Blanca. Ok. Y se pueden ofender. Ah, ¿por qué? Están comiendo ellos ahí su... Y depende de qué está ofendiendo, está comiendo, puede ofenderse, ¿verdad? ¿O no? Claro. No, seguramente que la señora Blanca estará tomando ahí su suplemento de hierro y eso. Por la edad. Claro. Y pues, qué desubicado, qué ordinario están hablando de sexo. A las 8 de la mañana. Sí. Ah. Como si fuera que Cami apareció. Ah, claro. Mágicamente, de forma espontánea. Sí, señor.
Me gusta, dicen acá, bloque de dos personas que no tienen sexo. Exactamente. Pero por eso es lo que va a ser muy irónico si hablamos de eso. Claro, no, es por eso que uno puede hablar con más autoridad. Jaguar, el doctor Lenteju, mientras no sea ortigosita se banca, dice. Ok. Tenía ganas de informarme, dice Fafa. Ajá. Mañana mínimo 3 modelos invitadas para la gran despedida, dicen. Veo que están escribiendo a full ahí Lauri y Jimé. Eso es lo que dicen ahí o lo que vos querés que pase. ¿Qué es lo que... Lauri, ella jura que ella es una proxeneta. Acá en la cuca me dice, ¿querés mujeres mañana? ¿Para qué yo voy a querer mujeres, Lauri, si te tengo a vos, si le tengo a Has, si le tengo a Cami, si le tengo a Jimé, si le tengo a Maxi? ¿Eh? Ahí no tiene... En paños menores. ¿Quieren venir en bola las chicas? ¡Fuera de la plaza! No, pero no vamos a permitir eso. No, lo que pasa es que no censuran nomás. Si no fuera por eso... Esa es la cuestión del laburo de producción. Un laburo que es muy... siempre está por debajo de la mesa. ¿Alguna vez... Me gustaría saber primeramente... ¿Para qué viniste hoy? Y para hablar justamente de la cuestión de producción. Y de las mujeres que te traen, por ejemplo. Pues sí que es una estrategia. Es una estrategia, una forma de comunicar a través de la vista. Yo pensaba que genuinamente las chicas querían venir a conocerme. No creo un poco. Pero funciona para el contenido. Tipo, vos decís que las chicas no quieren venir. Y tengo mis dudas. No estoy 100% seguro. Por ahí de repente alguna que sí, otra que otra sí. Pero... O sea, vos decís que las chicas mientras están viniendo acá, manejando su vehículo de último modelo, sí, hacen así. Exactamente. Tipo relincha. Totalmente. Es como que, el laburo, es lo que tengo que hacer. Mira, pues lo que uno tiene que hacer por trabajo. Y tiene que hacer, porque forma parte de su laburo, ¿verdad? Modelar no se refiere a otra cosa más que exhibir. Eso es la palabra modelar. Mira un poco. Exhibir, mostrar. Ahora, se puede mostrar muchas cosas. Se puede mostrar talento, se puede mostrar ropa, se puede no mostrar ropa, claro. Correcto. Y bueno, hay muchos tipos de géneros de modelaje, ¿verdad? Y si te paras, por ejemplo, si estás exhibiendo un vehículo y te paras al lado... Estás modelando el vehículo. Porque la gente te mira a vos, indirectamente mira el vehículo, y cuando ve el vehículo, ya hiciste tu trabajo. Claro, correcto. Porque engañaste la vista y hiciste que el vehículo sea la atracción principal. O si no, primero ve el culo y después ve el vehículo. ¿Verdad? Exacto. Es como que sí, da la vuelta de mala palabra. Claro. Bien, pero bien, eso es llevado a la palabra, a la forma, al lenguaje visual, ¿verdad? Me gusta. Porque justamente hoy vamos a hablar de esta cuestión, el lenguaje visual y la producción para poder llevar todo lo que tenemos aquí a la tele y para que todas estas personas agradables que siempre nos ven puedan tener el máximo entretenimiento. Entertainment. Vamos a ver la tele, me dice acá Lauri, pero tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer? Y en esa tele nosotros solemos mirar. Yo me tengo que dar la vuelta ya. Tenés que romperte un poquito el cuello. Ok. Sí. Vamos a ver. O si no, puedes mirar a la cámara y cambiar así la tele. Sin problema. Ok. Prueba un poco. Vamos a ver. Pero enseguida, o sea... ¿Cómo vamos a hacer? Yo creo que ese, por ejemplo, es un buen programa para empezar ya, para que me digas de qué más o menos se trata. Ok. Ahí tenemos el cierto, en el retorno. A ver. Ok. Esto, para poder ver lo que estamos hablando del nivel de producción y lenguaje visual. Sí. Esto es, estamos viendo la Eucaristía, a lo que nosotros hacemos todos los días antes de venir acá, para poder eximirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Eximirnos. Sí. Que es algo parecido a lo que hacen las modelos, sin embargo, algunas letras hacen que cambie. Totalmente. Sí. Y hay otros que hacen otra cosa que es comer pescado, que es diferente, es un término completamente diferente. Ok. Por si es que no sabían nomás. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, acá estamos viendo la representación de visual de todo lo que nosotros queremos manifestar en la pantalla, que es ver una ceremonia eucarística, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un doble plano aquí de lo que es el cuerpo de Cristo, lo que estamos viendo en el fondo, y las palabras del sacerdote, que es lo que nos quiere mostrar, que es lo que quiere comunicar a su comunidad, ¿verdad? Cambiando un poco de plano, vamos a ver si es que podemos cambiar acá como... Un segundo, por favor. Sí. ¿Qué rol, por ejemplo, cumpliría esa planta que está ahí? Esa planta es una planta de
Ah, se cambió el canal, perdón. Por si acaso. Dracon. Perdón, el pecado. Ahí. A ver. A ver. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos, acá no, espera. Bueno, acá tenemos un clásico. No, bueno. ¿Qué te pasa, cerdo? ¿Qué pasa? Pero yo estoy cambiando de canal nomás, espera. Me gusta que cambie así, mirar el estilo Ahí va. Ronaldinho, No. Esto es la... Ahí, La gracia. Bueno, Fernando le gusta nuestra producción, Pero ¿qué es lo que le gusta a nuestra producción? Ese acá poder. está, esto por ejemplo. Sí. Epa. Ahí está. No, este va a ser comercial y nada, este no van a cobrar. Espera, Pero salí mostrar, ahí. hermano. Salí ahí, Mostrar, boludo. hermano, no pasa con nada. No, espera. Ahí, por ejemplo, estamos viendo Ahí ya está. algo que... Bueno. Ahí. ¿Qué estábamos viendo? Estamos viendo... No, a la mierda. Pero ningún canal no le gusta nuestra producción. No le gusta porque no es de Paraguay, dice. A ver. Tipo, tenemos que buscar un canal internacional. Este es Marcando la Mañana, dice. Este podemos ver. Este dice, ¿qué dice? Canal 2. Pero no es de acá este. O no le conozco al menos. No, hay Canal 2 acá. ¿Me puede pasar, por favor, el control? Vos Siento podés que cambiar mejor, ¿verdad? No me gusta cuando vos tenés el control. Ok. Así me dijeron. Acá, que por ejemplo estamos viendo, Acá estamos viendo un plano simple. que si te pones a pensar es muy parecido a lo que hacemos nosotros. Exactamente, pero nosotros lo hacemos mejor. Tipo dos personas hablando. Claro, dos personas hablando, pero nuestra forma de transmitir visualmente es dinámica. Ellos tienen un solo plano fijo, lo cual que hace que sea bastante un poco aburrido. Se le Un ve poco bastante- más aburrido de lo que nosotros presentamos acá, ¿verdad? Pero, Se le ve un poco relajado a la persona que está ahí tocando su nariz. ¿vos decís? ¿Vos decís que eso es un mensaje que está tratando de dar también? No estaría seguro, pero puede ser. Eso tendríamos que hablar la próxima vez que nos veamos. Cuando durante la madrugada voy a estudiar lenguaje de señas. Vas a venir un día a hacer lenguaje de señas acá. No, voy a estudiar sobre eso para poder analizar ese tipo de cosas. ¿Qué rol vos crees que cumple aquella butaca que está allá en el fondo? Y para los invitados, pero le va a cortar un poco el plano ahí de la cuestión, ¿verdad? ¿Eso que vemos es una pantalla verde o es una sí, pantalla lo LED? que se conoce comúnmente como croma, lo cual es un recurso bastante interesante si es que lo sabes utilizar de forma adecuada, ¿verdad? Muchas veces acá por ejemplo nosotros no tenemos croma. Acá todo lo que nosotros vemos es tangible y real. Sí. Pero, eso sí, si querés usar buen croma necesitas unas buenas pantallas, para poder mostrar con la máxima calidad. Hablando de pantalla, quiero que Lauri me repita lo que me estaba soplando. ¿Qué te estaba soplando? ¿Cómo? ¿Entendés? Hablando de pantalla. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué? Pregunta si es un programa de gamers. No sé, pero podría ser tranquilamente. Bueno, ¿pero por qué? ¿Sí por el croma? Es por el croma. Me encanta que Lauri, ella hace un chiste que solamente ella entiende y se está cagando la risa, está pasando el mejor momento de su puta vida. Bien. Por lo menos ella está pasando un buen momento. Bien. Es una ironía, pero lo que está diciendo. Qué fuerte. Lauri, de vos no esperaba antes que te refieras hacia la gente adulta, Bueno. Bueno, vamos a cambiar, vamos a buscar otro. A ver, para seguir viendo el siguiente ejemplo. No, anda el control, ¿Viste? Bueno, tráeme acá. Aparentemente yo tengo mejor control que vos. No, ¿sabes qué? En vez de cambiar la pila, ¿sabes qué quiero? Que directamente vayan a Nisei y compren otro televisor, por favor, porque estoy cansado ya de que no funcione mi control. Ok. Sí. Así que, por favor... Vos sabés que en la tele, justamente dentro del nivel producción, tener una buena pantalla es súper importante. Por eso justamente quiero que Lauri Para que no nos pase lo que nos pasó hoy. Sí. Acá. Y sí, me gustaría que Silvita Aguilar se vaya a Nisei y nos traiga para nuestra tele, porque ella después no está hoy acá. Claro. Entonces, que nos traiga para nuestra tele para poder ver los partidos del Mundial. Dale, dupla. Eso, por ejemplo. Si es que encontramos un programa de deporte, te voy a hablar un poco sobre ese concepto. Está bien. De producción. Y hablando del Mundial, porque sí, ya estamos agendando fechas con los amigos y viendo dónde nos juntamos para cada partido. Y para eso está Nisei, con TVs, speakers, proyectores, soundbars y mucho más para vivir cada jugada como se merece. Con hasta el 40% de descuento en productos seleccionados, pasa por Nisei y activa tu modo hincha con lo mejor en tecnología. Así en serio, Domingo no puede venir un rato para cambiar la pila. Mírame, Domingo. Guiño, guiño.
Ahí está. Vení rápido. Bien. Cambia la pila y le puedes pasar otra a Will para que sigamos viendo. A Doctor, sí. Por favor. Bueno, ese laburo de producción, por ejemplo, es sumamente importante. Claro, porque yo no puedo irme y cambiar. Claro, porque vos tenés que estar acá entreteniéndole a la gente mientras el resto del equipo puede moverse como para poder desarrollar las tareas que se hacen en el backstage. Ese es un término, no sé si lo conocía, ¿verdad? Búscanos, por favor, backstage. Backstage. Búscanos, por favor, un programa de deportes que no sea nacional, así analizamos. No. Acá la gente está diciendo que control de porquería, pero vamos a comprar una nueva tele nomás. Y ya está. Y ya está, ya solucionada, porque ahí el control efectivamente va a ser nuevo también. Acá están pidiendo que Misterio, un usuario del chat, venga al programa enmascarado para contar todos los secretos de Silvita Aguilar, pero no vamos a permitir eso. No. Pero ellos quieren que sea como... ¿Conocías hablando de eso, del programa de El Mago Enmascarado? Sí. El que desentrañaba todos los trucos. Todos los trucos. Que los magos le odiaban. Hey. Wow. por Pero qué? en realidad le beneficia a los magos para que pueda la gente volver a interesarse un poco en la magia. En la magia o Puedo en decir la que generaba predicción. ruido. Sí. Ambos. Funcionaba. Varios de ellos decían, y me gusta mucho que haga esto como para poder desarrollar mejor nuestro talento, ¿verdad? Están diciendo que estábamos viendo el programa religioso porque Dios nos volvió a dar la virginidad, dice. Sí, Se está nota. Sí. Acá, mira, acá hay gente que está en pareja ya entre ellos en lo del chat. Ajá. ¡Epa! Olmans, ¿qué Pio dice? Fafa, te engañó, Pio, hey. Ajá. Me impresiona que se preparan tanto para esto. Dice. No le quiere ver a Lula ahí sentado enmarcando la mañana. Ahí Sí. está. Puedo ser, yo puedo cumplir ese rol fácilmente. Totalmente. Ahora. Porque yo, oye, el otro día una periodista me dijo, ¿qué haces, colega? Y me dio un beso en la boca. ¿Qué le dije? ¡Epa! Sí. Claro. O sea, perdón, le dijiste. Sí. No sé si soy tu colega. Yo no soy colega, yo soy streamer, le dije. Ahí está. Perfecto. ¿Y cuál es para vos es la diferencia entre un streamer y un comunicador? Que yo creo que el streamer se prepara más de manera empírica. Inconscientemente pasa por situaciones en las cuales le hacen crecer y adaptarse a un estilo de transmisión más instantánea y espontánea. Entonces sería una versión de stand-up, pero De la comunicación, de la sí. comunicación. Más sí. así. Un stand-up, pero de... Porque vos pues estás constantemente interactuando con el público, ¿entendés? Entonces hace como ese juego de ida y vuelta. Y no sentí que justamente hay como una cuestión más del streaming que está pasando otra vez, como... ¿Vos solías escuchar antes mucha radio FM? Sí. Solías escuchar, bueno, ¿no te parece que estamos yendo de ese lado, pero más bien hacia la comunicación audiovisual? Y puede en vez de ser. solamente audio. Puede ser porque ahora en muchas radios se está haciendo streaming también. Por De eso. hecho, yo le miro mucho a unos argentinos que hacen par en la mano y está muy bueno su producto. Y que es más o menos lo mismo, ¿verdad? Solamente que está un poquitito más elevado. Y sí, con gente más talentosa. Claro, no sé si talentosa, porque yo honestamente creo que hay muchos que no... Vos sabés que hay un concepto que a mí me dijeron del streamer, que es que el streamer realmente no es gracioso. Pero como la gente está acostumbrada a verle y le quiere, ya está ya. Claro. ¿Entendés? Y yo creo que ahí es donde el equipo, justamente a nivel de producción, es donde importa muchísimo el equipo que pueda hacer que sobresalga ¿cómo se dice? La gracia del streamer. Porque si no tenemos un buen equipo, vos tenés un streamer que esté hablando ahí quietito y que a veces tira un par de chistes, pero si es que no tiene algún que otro efectito o algo por el estilo, como le tenemos acá a nuestro equipo y el talentoso Ariel que le pone estas musiquitas o... Sí. Ahí está. Me gusta que está criticando lo que hago en mi casa solo, pero está bueno. Tenemos un video, o sea, tenemos un programa ahora en tele. Quiero que me explique de qué se trata esto. Adelante, por favor. A ver, ¿qué tenemos? Acá tenemos, esto es claramente un programa que está mostrando programas de archivos, o sea, tipo imágenes de archivos. Es como buscando más la nostalgia. La nostalgia Añoranza. y tratando de matar tiempo, ¿verdad? Eso decía, es que por ejemplo si no tenés nada que mostrar, tenés una serie de archivos que puedas utilizar como para decir, ok, ahora mismo no tengo absolutamente nada que mostrar, entonces voy a mostrar la siguiente máquina de archivos para que me ayuden a salir de esta situación. Dicen ellos, los que hacen este deporte, nos gusta hacer remo, vamos a hacer donde hay abulto hielo. Claro, porque es la versión realista de remar en dulce de leche. Mira, claro, ¿entendés? Entonces es como que le gusta mucho la sensación del esfuerzo que le da eso.
Vos sabés, Estamos remando nieve. si arma... No, acá nunca se hizo eso. No entiendo. Depende de cómo la remes y qué clase de nieve. Porque hablando de la cuestión, en producción hay muchas veces que los productores tienen que arriesgar su vida para conseguir muchas cuestiones, ¿verdad? Entre ellas la nieve. Le da un poco de... No, pero yo me refiero a los helados y eso, porque Claro. viste que hay veces que hay promociones de helado y tenés que moquetearte con la gente para conseguir un poco. Cuando hay 2x1 Cuando hay o 2 por el uno, día del helado el gratis. día del helado gratis. Por ejemplo, el nivel de producción que se tiene que hacer es muy arriesgado. Ellos arriesgan su integridad física para poder conseguir nieve. Claro, porque seguramente que trabajan horas extra y todo eso. Totalmente. Te quería decir algo. Vos decís que esto se puede llegar a hacer en el río Paraguay. ¿Cuántas bolsas de hielo más o menos necesitamos? Y necesitarías una cantidad bastante sustancial. Que sería... O poner... tonelada, dice la tonelada, o poner muchos aires acondicionados uno al lado de otro. Tratar de que se enfríe así No, el creo que un agua. poco más... mejor si haces con toneladas, Sí. porque si haces con ton calientes, no se va a lo congelar. Sí. Ah, no, pero vos sos súper gracioso, amigo. Bueno, pasamos al siguiente canal entonces. Sí, adelante, por Ok, favor. gracias. Gracias, producción, justamente, que atenta, ¿verdad? Acá estamos, no, esto ya es un programa de... ¿Es una película? ¿O qué estamos viendo? No, veo parece bien. algo de aviación. Parece algo de aviación. Ah, este es un programa, un documental entonces. Un documental de, por lo que estamos viendo, algo de pilotaje. Cosa que se hace mucho en el streaming hoy día. Pilotear, por supuesto. señor. Y algo en lo que muchos son expertos. Yo te considero a vos un profesional del pilotaje, lo cual es bastante interesante para poder demostrar eso en la pantalla, ¿verdad? Puede ser, justamente yo también tengo una pantalla, Sí. como Domingo con su señora. Ajá. Es muy importante, sí. Hay también un pelado como Domingo Ayala, como que tiene... Hay una conexión ahí, ¿viste? Hay similitudes Sí. que uno desde la vista normal no percibe, pero al ser productor... te Claro, das vos cuenta podés realmente. ver eso y vos podés anclar eso en tu lenguaje visual de lo que vos estás demostrando, ¿verdad? Como el ejemplo que acabamos de dar, ¿verdad? Imagínate de dónde íbamos a conseguir, si es que no tuviéramos este nivel de producción, cómo íbamos a hacer la correlación, ¿verdad? Entre los lados de pilotaje y la pantalla. Y si te pones a pensar, el avión vuela y la gente cuando Ortigosita entra, vuela. Vuela también. Sí, señor. De acá. Y ese es Tony Stark. Le tenemos ahí a Tony Stark, el señor Tony ¡Epa! Stark, que está obviamente hablando de una cuestión tecnológica, la cual no estudié hoy para poder ver. Aparentemente eso es una pantalla mágica en la cual vos le tocas y se mueven cosas. Claro, está mostrando ahí lo que parece ser un prototipo de un vehículo. Un vehículo, sí, correcto. Cambia eso. rápidamente nuestro productor, me gusta, está muy atento. Está muy atento. Y esto es un programa de qué? De supervivencia. Es supervivencia al De desnudo. super- Bueno, tiene ropa igual. Tiene ropa igual. pero se parece un poco a Fabio, ¿no? ¿O estoy yendo mal? Acá dicen que a eso sí somos alérgicos, tipo a salir a la intemperie. A la intemperie, sí, no, mejor, mientras menos salgamos a la intemperie, mejor. ¿Qué estamos viendo ahí? Acá estamos viendo, no tengo la más pálida idea. Mira, Laura Saldívar. Pero con- parece que es un documental de deportes. Sí. Y acá, ahí un estamos. canal de golf, obvio, porque ahí está él. Ahí es más Mark Zuckerberg, dice. Ah, mira, con Bien. Lali está, mira qué bueno. Sí, está mostrando sus vacaciones. Obviamente están en Aregua. Mira lo que es ese paseo en yate en el río Paraguay, boludo. Qué lindo se ve. ¡Epa! Ahí vemos partes de la boda y la despedida de soltero también. Lindo está eso. ¿Viste? ¿Viste lo que es cuando vos viajás con una persona y todo parece que es en blanco y negro? Sí. Pero vos Como crees- las fotos. ¿Vos crees más que artísticas. vos crees que eso es una oportunidad para conocerle a una persona un viaje? ¿Sacar fotos en blanco y negro? No. Viajar con una persona a muchos lugares porque si te pones a pensar, nuestra productora todos los fines de semana viaja. Entonces significa que capaz que le quiere conocer más a la persona con la que está saliendo. Es un buen calidad, ¿cómo se dice? Tiempo de calidad. Sí. Muy buen. A ver, creo que podemos ver este último. Vamos a ver uno último, ¿De qué se trata esta producción audiovisual, por favor? A ver. Doctor. Esta es una producción de pádel
Exactamente. Un deporte en el cual están muy acostumbrados a hacer el sonido onomatopéyico denominado el ples ples. Este es en la cancha de pádel de Fay Martínez, allá en Misiones. Qué lindo será. Mira un poco cuántas pantallas LED tiene. Ahí vos te das cuenta del nivel de está, producción que tiene, justamente, y el equipo que lleva. Es una locura. Sí. Es una locura en la cual tenés que raquetear mucho para poder mostrar todo este tipo de cosas. ¿No? Yo decía por la cola de Fabi, qué lindo realmente ver que incentivan al deporte siempre y lo transmiten para que más personas puedan verlo también. Y no hacerlo. Y por eso es que cada vez hay más gente gorda, como en mi caso. O hay también deportistas de élite, pero gamers. Como hacen eSports. Como en el caso de acá, que justamente los que juegan pádel son solamente gay. Mer. Tipo, el Mer queda exento. Por supuesto. Pero igual eso para mí está mal. Porque yo conozco muchos amigos que juegan pádel y nada que ver. ¿En serio? O sea, tipo, tienen su pareja, todo, no pasa nada. Es como el pantallazo, ¿verdad? Es como un preconcepto medio errado que hay. Positivo. Porque, y lo peor de todo es que después los jugadores de pádel se enojan. Y viene, por ejemplo, mi amigo y me dice, no da más gusto así, demasiado ya nos molestan a los que jugamos pádel, amor. Positivo. Y no sé, medio more. Yo creo que hay que cambiar también ese concepto. ¿Te diste cuenta que hay una especie de relación entre el pádel y la cuestión homosexual? ¿Cuál es la...? Y porque ellos, viste que hacen el raquetazo ¿verdad? Sí. Y parece como si fuera una pantalla esa del asado. Okay. Entonces hacen el pantallazo. Ahora me siento identificado con el video del remo. Está difícil, ¿verdad? Hay que sostener de repente, ¿verdad? Es una broma nomás, doctor. Yo estoy bromeando nomás. Capaz que es idea de mi productora también. Claro. Porque viste que pasa mucho eso. Sí. Vamos a leerle a la gente del chat a ver qué está diciendo ahora mismo. Adelante. Pádel es igual a deporte de chetos que se utiliza para encajar. Sí. Es increíble cómo es que 171 personas estamos acá escuchando y viendo literalmente nada. Es una producción. Pero ese es el nivel de producción y encima de dedicación que le ponemos a mostrar absolutamente. Ese señor no sabe nada de lo que es hacer streaming y parece que está borracho. Sí. No me quemes. Imagínate que ve mi novio y dicen acá lo que se están novilleando entre ellos. Bien. Ok. Me gustaría tener ese don de desenvolverme y hablar como si fuera que domino de un tema, pero ni a los premios. Dice. Cómo la gente nos subestima, No, para mí que está entendiendo bien la asignatura y es como que puede manifestar de otra forma el carisma que podemos desenvolver acá enfrente de la pantalla. Podría ser Will, el abominable hombre de las nieves, dicen acá. De tabú veníamos bien y me entró sueño. Parece que ya sé qué ver para recibir melatonina, dicen acá. Ok. Lula, vamos a enseñar el idioma guaraní. Pitu, Willy, soy, dicen. Sí. Algo así me imagino que va a ser una conversación cuando los muchachos le bajan el rufis. Conozco, Es muy bueno. porque trabajé con varios productores y ellos siempre suelen proveer si es que le pedís. Para la imaginación. Para ¿Qué la imaginación. pasa, Mariana Only? Para poder abrir un poquitito el espectro mental, ¿verdad? En otro lugar, acá no. Acá no. Sí, señor. Eso no pasa. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias mi querido a usted doctor por tenerme. Le agradezco mucho por el espacio y buen viaje, ¿verdad? Nos veremos próximamente, seguramente. Atender mucho a la producción allá, porque tener una producción en Yanquilandia es muy complicado. Sí, me dijeron que es otro level. Es otro level. Voy a aprovechar para absorber lo más posible todas las enseñanzas que tenga la tierra norteamericana para mí. Y que son los máximos productores por excelencia, ¿verdad? Productores de TV, productores de cine, productores de dictaduras. Sí. No estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias, un aplauso para él. Quiero mandarle un saludo al señor Donald Trump. Que me gusta mucho lo que está haciendo ahora por Estados Unidos y me gusta que lo vuelva a hacer grande de vuelta. ¿Qué tenemos, Laura? Adelante. Hace 16 años, Paraguay jugaba su último mundial.
y nosotros pusimos a reposar un ron que llevaba la misma ilusión. Un largo añejamiento en roble francés y un último año en barricas de coñac le dieron el carácter y elegancia. Hoy lo compartimos con vos. Fortín Selección 2026, una edición limitada de 2026 botellas numeradas para celebrar juntos que la dulce espera llegó a su fin. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Sí. Lo cuidamos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Lulax Supremo. Why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby. Why can't we just stay forever? Viví la copa con Quitadol y participar por premios increíbles. Ello pues supe Quitadol. Ser adulto es llegar, resolver, seguir y aburrirse en el medio esperando que pase el día. ¿Hace cuánto no te tomás una mini pausa divertida sin mirar la hora? Es hora de ganar al modo adulto con Club Comodín, tu nueva plataforma online de diversión desde el celu para jugar un rato y de paso sumas chances de ganar premios espectaculares. Regístrate ya en www.clubcomodin.com.py y empezá a jugar. Club Comodín, plataforma paraguaya de diversión. Qué lindo es el lugar, el mar, ¿de dónde es?
Y hablando del Mundial, porque sí, ya estamos agendando fecha con los amigos y viendo dónde nos juntamos para cada partido. Y para eso está Nisei, con TVs, speakers, proyectores, soundbars y mucho más para vivir cada jugada como se merece. Con hasta 40% de descuento en productos seleccionados, pasa por Nisei y activa tu modo hincha con lo mejor en tecnología. Señor, acá están escribiendo a full en el chat y dicen que es admirable cómo nos auspicia una marca de preservativos siendo que yo no tengo sexo, pero ¿dónde saben ellos? Aparte, hay gente que se ofendió por el tema de que hablamos del pádel y dicen lo siguiente, 2 puntos. Envíale un poco a tu pendeja a jugar pádel. No le van a hacer nada a los perros en el tercer tiempo, no te preocupes. Para enviarle a mi mujer, tengo que tener mujer, para empezar. Le vamos a enviar a la señora Domingo, a ver si es cierto lo que tanto dicen. ¿Se puede enviar Domingo? Sí. A Silvina lo que le quiere enviar Domingo dice, bueno, está bien. ¡Epa! A eso sí le van a perdonar todo, ¿eh? Pegaría a jugar pádel con Fabi. Esto es amor al programa y no macana. Cuando lleguen al canal para adultos, tienen que desbloquear con el 0000. Me contó un amigo, como dice Lulax, cuando le pregunta algo al sexólogo. Porque ayer tuvimos una breve consulta con el sexólogo. Y les traigo la información de que la miel, el manicuí, el cailadrillo, el caldo de pescado, nada de eso es un potenciador natural. Asimismo, te da calorías y eso te da energía, pero no significa que hace que ande más fuerte. Eso, hermano, no voy a decir nada. será. Al guante el pádel, ahí, Ari. Pero traje este caldo de pescado, va a decir. Y va a tirar. Porque le veo últimamente a Ari muy enamorado. ¿Ari, vos estás enamorado? No. Bueno, avisale entonces. ¿Cuándo Pío Viaga te globo loco? Dicen acá. ¿Quién es el enfermero de la Cruz Roja? ¿Por qué será que dicen? ¿Será que dicen por Maxi o por mí? No entiendo. Lulax demuestra que el carisma no se compra. Otros le tienen a Fabi y eso. Pero él a Will, o sea, su peor es nada y cómo la rompe, dice. Pero para mí Will legalmente es una persona muy entretenida. A mí al menos me cae muy bien. Pero ese fue mi criterio. Bueno, aguante el pádel, dice acá una persona. Bueno, su forma de salir del closet, nosotros no jugamos. Bueno, tenemos mensajes de WhatsApp. ¿Qué dice la gente? Adelante, por favor. ¿Qué dice la gente? Adelante, por favor. ¿Qué dice? Bueno. Buen día, Lulax. Genial como siempre la programación. Ale Morel soy. Saludos a la gente de San Antonio. Ale Morel, crack de San Antonio. Le mandamos un beso. ¿Qué pasó? Epa. Es medio parecido a Ariel. Puede cubrirte mientras vos estés en la USA. Saludos desde Lanús, Buenos Aires, soy Guido. ¿Qué pasa, marihuana only? Ari, quiero por favor que se defienda de lo que le acaban de acusar. De que se parece a mí. Pero si Ari me cura a mí, ¿quién le va a cubrir a Ari? ¿Quién va a poder hacer esos ¿Quién va a poder hacer esos sí? Acá nomás, bro, de mi consola. Vos podés hacer el programa desde tu consola en vivo y en directo. Sí, tengo preparado nomás un solapero, quilombo nomás. Muy buenos días. Ya arranca. ¿A qué? Ari Supremo. ¡Fuerte el aplauso! Lo peor es que no. Andate más, bro, andate más. Vos sabés que ya me sentí inseguro ya ahora. Tipo, parece que voy a perder mi pasaje. Bro, no, bro, vos sos irreemplazable, bro, así que... No, pero eso como decía, ahora para cerrucharme cuando así tipo yo me voy tranquilo. Y ahí el lunes ya arranca ya. Con su trajecito se va a dejar nomás. No, ¿sabes qué? Yo, si no te consiguen un reemplazo, yo no hago nada. Así luego. Sí. ¿Y si mi reemplazo es Ortigosita? Renuncio, viejo. Ahí va. Abrazo. Así luego. No, tipo, el odio a Ortigosita es mayor que cualquier otra denominación. No, porque odio sería darle mucha importancia. Realmente... tipo, como que te da igual. Me da igual ese boliviano que se cree argentino, así que... Mentira, Ortigosita. Mentira, saludos a los argentinos que viven con la ofensa de Ortigosita que dice que es argentino, ¿verdad? Perfecto. Sí. Seguimos, por favor. Tenemos más mensajes de WhatsApp, Lauri.
Perfecto, tenemos un último mensaje de WhatsApp que dice: muy buenos días para ese lindo equipo. Hola Renacuajo, molde de pingüino negro y feo. Y manda la foto de un carpincho que está haciendo su maleta. Preparando ya su maleta. Se ríe, se ríe, se ríe. Cucaracha, dice. Nos vamos, Ina, ¿eh? Ya nos vamos. Tengo una maleta, me regalaron ayer. Sí. Le mando un saludo grande a la gente de Versus Spot. Ayer le conocí. Ayer me saqué foto. ¿Crees que te vas a mostrar legalmente? Voy a decir algo. Yo pensé así que era como si fuera como un sueño así raro. De hecho, últimamente me están pasando cosas muy raras en la vida. Te voy a mandar ahí la foto para que veas. Y la gente ya está diciendo ya, wow, que yo me voy a candidatar a algo de eso. Pero no es así. ¿A quién le mando, Lauri? Perfecto. Deja hinchar la bola, Domingo. Ahí está, ¿verdad? Que, mira, se contradicen toda esta gente. Me están pidiendo que pasen otro número ahora. Ahí está. A mi hija le echar la bola. Sí. Ortigosita es un gran tipo por su peso, dicen acá. Qué lindo el día, no está Ortigosita en el programa, dicen acá. Te banco Ari, que está en los marihuana only. Dice, tenemos nuevo conductor hasta más enérgico. Dice. ¡Epa! Elegí Will o Coro. Tengo una pregunta para toda la gente, aprovechando que estamos acá. Recuerden que hicimos una encuesta diciendo en qué hora le gustaría ver Lulax Supremo desde los Estados Unidos. La primera hora era 16 horas, la otra era 20 horas y la última es las 22 horas, que al parecer va a ser la hora en la cual vamos a estar transmitiendo el programa. Pero si ustedes pudieran elegir un horario, ¿cuál sería? Adelante, por favor, la foto con el señor Horacio Cartes, con el señor presidente. A ver, a ver, a ver. ¡Epa! ¡Epa! Mira vos. ¡Epa! Sí, sí, sí. Gente. Sí, sí. ¿Candidato para qué ciudad me ven? Yo sí tengo que ser Asunción. Bueno, me querés mandar lejos. Sí. No, pero legalmente, ayer fue un día muy especial porque se hizo como la presentación del equipo que nos vamos al Mundial y no sé, me sentí en un momento muy... No. Fue un momento muy emotivo para mí legalmente, no, me sentí muy privilegiado. Más que nada por la forma en la que me presentaron. Porque hay muchas veces que uno mismo no tiene la percepción que tienen los demás hacia uno. Y te pone nomás muy feliz de repente escuchar lo que se dice de vos. ¿Entendés? Eso me pareció muy, muy tierno. Más que nada, no, y cómo me presentaron así, re buena onda. Más que nada porque estoy acostumbrado a la mala onda de Lauri Saldívar. Quiero por favor hablar con Lauri Saldívar. Maxi, te voy a molestar. Lauri Saldívar, la chica de lentes que siempre se muerde los labios cuando me mira. Sí. Le vas a conocerlo de una. Ahí, de ese lado está. Lauri Saldívar, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? ¿Qué es eso? Mira. Ya están en mi ¡Epa! campaña. No fuiste el único. Floppy y Cami ya están en nuestra campaña. Perfecto. Este ya para a tu favor ya. Sí, obvio. Eso yo ya subí a mi estado. Mira un poco. Las chicas cuando le preguntabas cuántos novios tienen. Sí. Lauri, ¿vos crees? O sea, desde que empezó el programa hace 90 días, ¿vos confiaste en mí en algún momento? ¿Creías que esto iba a pasar? ¿Tenías las expectativas altas en mí? Lula, yo pedí por vos para este programa. Yo quiero trabajar con él, dije. ¡Epa! La razón por la cual yo estoy acá es porque vos realmente quisiste. Claro, totalmente. Moví cielo y tierra para que vos vengas. Moví cielo y tierra para que vos puedas viajar también. ¡Epa! Lauri. Está bien si no querés que vaya yo de verdad, de productora, pero ya está. Lauri, vos sabés que yo estaba esperando que me digas eso porque te quiero anunciar algo. Lauri Saldívar, hoy siendo el 4 de junio
te cuento que te vas a liberar de mí hasta que termine el mundial. Ese es tu regalo. Siento que para vos es más valioso que cualquier viaje. Muchísimas gracias, en serio. Lauri, ¿me puedes dar una palabra así, tipo, de que me querés mucho Pero y eso? mañana la despedida, mañana. Yo voy a preparar un discurso para vos. Ah, o sea, te vas a preparar, tipo, no te nace lo de decirme nada. No, tengo que escribir mis sentimientos más profundos. Bueno, está bien. Dan tu culo entonces. Gracias, Lauri. Acá están comentando de la foto. Ia es Lulax, no está tan flaco, dicen acá. Lula lista 1 de punta a punta. Nicolo está con Galavera. No, basta. A las 22 horas quiere la gente que sea. Dice Pedriño que se mantenga el horario, pero para mantener el horario yo tendría que despertarme como a las 4 de la mañana por ahí para hacer el programa y no soy tampoco tan trabajador. Le veo de intendente de Capiatá, Sur de Ilvita te tendría la revolución, dicen acá. ¿Qué facha sería que invites a la gente del chat que te bancamos en vez de Ortigoncita? Lauri, escribirle a este misterio 1010, quiero tenerla en el programa, porque él tiene mucha data de Silvita Aguilar y nos va a servir eso en un futuro. Sí, señor. Mira, porque ahora que sos amigo de HC, Lauri ya te quiere, dice. ¡Epa! Lulax Supremo va a tener emisiones especiales de los Estados Unidos, chicos. Pero creo que se va a cambiar la grilla porque va a ser todo más futbolero por el tema del mundial, ¿verdad? Así mismo. 20 horas. Todo el mundo dice 20 horas también. Así que anotá, Lauri, por favor, para pasarle después una prueba de esto a el señor Oscar Marín. Todavía no tenemos, ¿verdad? El diario. Perfecto. Bueno, gente, vamos a hacer un concurso de baile ahora mismo con Domingo Ayala. Es lo que se me ocurre. No, mentira. Sí, podemos. Vení conmigo, vamos a leer el diario un ratito. Perdón que te moleste, Capé, te pide que trabajes. Sí. Adelante. Quiero leer pelotudeces. Chicos, tenemos un invitado muy especial. Estaba planeado que él llegue. Llegó un poquito tarde, pero no pasa nada. Bienvenido, Domingo Ayala, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, bro? Gracias por la invitación, gracias, Lauri. Ayer a las 7 de la mañana Lauri me escribió para que esté hoy. Tipo con anticipación luego. Sí, re temprano, sí. Mañana estás en Lulax Supremo. Te esperamos, puntual. Capé, voy a hacerte una pregunta y quiero que seas sincero. Sí, ¿qué necesitas? ¿Cierto que rechazaste estar en un programa ayer? No, ¿por qué? Le tuvieron que llamar a David Aquino, no sé qué, para que... No. Mira, allá la productora me está diciendo. Eupepio. Sí, rechacé. ¿Pero por qué eso, bro? Rechacé. No, porque... no, tengo cosas que hacer a la tarde al salir de acá. ¿Entendés? Y... No me va a quedar por media hora. ¿Qué hay de cierto que no querías hacer programa con Dora? No. ¿Te cae mal? La gran 7 será, Lauri, Dios mío. Domingo Ayala, ¿Dora Seria te cae mal? No Mi amiga personal, Dora Seria. Me cae bien. Hermosa. Buena persona, Dora. De nombre, le ningunea. Re buena persona de Dora. A mi querida amiga periodista Dora Seria. No me cae. Sí. No, claro que sí me cae bien. ¿Seguro va? Hace ojito. ¿Quién es tu conductor favorito, Café? De todos los programas. Y para mí legalmente es Dani Pereira. Ni Dani Pereira no piensa eso, bro, pero bueno. Aparte de Dani Pereira... No voy a decir Ale porque se le va a subir mal los humos y no voy a decir vos tampoco porque va a estar así. Ya te sentaste y ya lo vas así cuando... ¿Quién es tu conductor favorito? Tipo ya alzadito ya. Acá ponen. Mira, Corecoa. Después hay que verlo, no pensé ya pasar por esto. Ariel. ¿Cosa ya la tu conductor favorito, Ariel? Sí. Qué mal gusto tenés. El verdadero humedad. Pero legalmente eso habla bien de vos también, Capé. Porque vos no querés estar en todos lados para que no te digan humedad, justamente. Y sí. Últimamente ya me estaban tirando donde faltaba alguien más allá. Y eso tipo te hace sentir vulnerable. No me hace sentir vulnerable, sino que es... Tipo para vos tipo muy es... pesado nomás que esté en para vos, Domingo Eso dijiste. Domingo Ayala acaba de decir... Yo no quiero ser como esos que se les tira nomás los programas porque no tiene ningún lugar donde meterle tipo... No voy a decir un nombre que dijiste. Mentira, no.
No, para que justamente Tipo para que no me Diosita, digan, digo. justamente para que no me digan humedad nomás. Ah, tipo, eso te puede crear algún tipo de inseguridad. ¿Por qué no le dijeron a Vladi que venga ya De Itá. de Itá para media hora? Ah, era tipo cubrirle 4 segundos nomás después a... no, así como si tenés que rechazar nomás. Y media hora no me acuerdo, bro. Así como dicen las chicas. Media hora nomás cogerás. Sí. Bueno, pero es muchísimo, si se trata de eso, es muchísimo media hora. Bueno, vamos a leer brevemente, Capé, el... invitarle a la gente a que le dé me gusta también al programa, por favor. Le invitamos a la gente que se suscriba al canal de YouTube, ¿verdad? Sí. Y que le den, Ariel. Me gusta, carajo. Atendé página 15. Diana Quintana. Voy a mostrarlo en cámara. Por favor, poneme grande. O sea, Cami siempre me pone grande. ¿Qué? ¿Cómo? Ahí está, mira. Diana Quintana, acá está. Dice lo siguiente. No celo porque las tóxicas envejecen rápido. Dice así. ¿Tu novia no es tóxica? No. Capé, vos sos tóxico, entonces. Ese lo usa ahí, pero no. No es tóxica. Vos sos tóxico porque ¿Por qué? tu edad capilar avanzó muy rápido. Pero vos sabés que yo no estoy de acuerdo con lo que dice esta chica legalmente, porque yo aparento de más años, pero no soy tóxico, ¿no? Tipo, no, vos sos una excepción. Sí, o sea, nada, luego, no soy, ni siquiera soy celoso, boludo. Es raro. Página 15. ¿Entendés? O sea, ¿Vos sos tóxico? No, o sea, Sí. ¿sabes que yo me di cuenta que yo soy raro? Que yo tengo 2 niveles nomás. O me das igual o estoy completamente obsesionado contigo. Y cuando estás completamente obsesionado, pero no sos tóxico. Sí. ¿Por qué le dijiste gracias al cajero? Hola, bien, no, pero de repente soy un poco toxiquito. Como que... ¿Qué es lo más tóxico que ya hiciste así en tu vida? En una relación. Realmente no sé si es tóxico, pero... Por ejemplo, alguien hace algo y no le perdono nunca. Tipo, pasan así 2 años y le echo en cara. Así lo soy. Pero tenés mente de mujer entonces. ¿Por qué? Y las mujeres son así. La mayoría. Bueno, pues yo soy así. No pasa nada. Y después de 2 años. No, y después... No, ya, pero las mujeres no olvidan una cosa que se les llega a hacer, tipo te dice, sí, tranquila, ya te perdoné, chao. Pero me tiene que doler mucho. Pasa otra vez algo así, cualquier cosa, por más pequeña que sea, y te acordás que vos hiciste lo... No, claro, se eso me acuerdan de todo, boludo. ¿Sabes que yo calculo? Que yo soy con los demás quien fueron conmigo. Ay. Entonces, de repente nomás, yo antes estaba por la vida, mi chica ahí estábamos, yo era el mejor novio del mundo, hasta que un día te das cuenta que vos sos el peor novio del mundo había sido. ¿Entendés? Vos estás así, amor, ¿qué es lo que pasa? No, nada. Lo que pasa es que vos luego querés ser ¿Vos bancás streamer, eso? ¿entendés? No legalmente, yo no quiero que sean así conmigo, pero yo soy así. Eso del cuando te preguntan decís, nada, no me pasa nada. Sí. ¿Entendés? Y Pero te pasa algo. Y guardo ese rencor y sale un día como un veneno Sí, letal. pero eso, por ejemplo, vos tenés que cambiar, bro. No está bien eso. Cuando me molesta algo, realmente me molestó esto que hiciste. Porque vos tenés que... cuando te molesta algo, tenés que decir bien. Si te molesta, decí, boludo. Sí. Porque cada uno tiene que ser responsable de su palabra, ¿entendés? Si vos decís, no me molesta nada, no te molesta nada, y no vayas más a andar jodiendo y decir después, no, que esto aquello hace rato ya esperaba que te dieras cuenta que todo aquello, ¿entendés? No tiene que ser así. Vos Tienes que sabés, decir lo que te molesta para que se pueda solucionar, si no, no. el psicólogo Domingo Ayala está con nosotros. No es que sea psicólogo, pero es más fácil nomás la relación así cuando alguien cuenta de verdad lo que le molesta y se trata de solucionar, ¿entendés? Acá están diciendo, pero Domingo te preguntó la hora nomás, Lula, dice. El verdadero humedad, que no se note que cayeron los invitados, dice. Sí. Ayer a Aquino Omoné se le dio la oportunidad y Ule no anda para darle un bloque, dicen acá. ¿Qué hizo Aquino ayer, Lauri? No sé. Se quedó calladito la boca. Lo que pasa es que para mí UP Yo sé por qué se quedó callado. ¿Por qué eso? Pero no voy a decir. UP legalmente para mí UP es un programa difícil de hacer porque es el mejor programa de este medio. Sí. Entonces es muy complicado hacer.
En serio. O sea, después del Lula Supremo viene UP. No, para mí UP es increíble. Dijo nadie nunca, dicen ahí. El lunes a toda bala. Vos sabés que yo lo más tóxico que hice una vez. Él quería, ya sé ya cómo vas domingo. Vos haces una pregunta para después que te digan ¿y vos? Sí. No. ¿Y vos, Domingo, qué fue lo más tóxico que hiciste? No, te iba a contar nomás que lo más tóxico que hice una vez fue enviar un mensaje así, tipo, no me respondía y eliminé otra vez. Pero ese es mi día a día, boludo. Pero era mi novia, ¿entendés? Era mi novia, la chica. Le envió un mensaje y no me respondía. Yo dije, hija de puta, ¿qué está haciendo? Agarré y le eliminé y me dice, el pichadito. ¿Entendés? Y eso es algo tóxico, por ejemplo. Después me di cuenta y cambié eso. Acá dicen UPZZZ y Lauri también, dice. Le pusieron a Kiro en el bloque Canvas y rechazó sus raíces, dice. Vladi ya estuvo en UP. Ya estuvo, 3, 4 veces por ahí. Está contando su historia Domingo. Yo legalmente, cuando siento que estoy... Se están cagando la risa, ¿ya qué pasa? Vladi o Masha, pero siento que una sola vez no es suficiente para demostrar realmente lo que sos. Porque la primera vez juegan los nervios, es como tu debut, ¿entendés? Sí. Capaz y legalmente puedes dar muchísimo más, pero no te soltás tanto porque te faltó confianza, ¿no? Y no se nota tanto en la primera vez. Por eso es que cuando tenés alguna entrevista o algo, si te pones nervioso, a veces no te salen las cosas y lo mejor sería tipo escucharlo, verle 2 veces a la persona. Bueno, 3 veces. Legalmente tienen que darle una oportunidad a Kino. A mí de repente a Kino me hace reír de manera inconsciente. Pero, o sea, yo digo nomás, si ustedes no le quieren dar la oportunidad, no le den. No, es bueno. Bueno, casi ahí de repente. Tenemos un mensaje de WhatsApp. Me llegó la transferencia a Kino para decir eso. Tenemos un mensaje de WhatsApp, adelante por favor. Hola gordo, saludos desde el norte del país. Siempre prendido tu programa, saludos acá mi bebé. Dice. ¡Epa! Siguiente por favor, adelante Domingo Ayala, por favor, léeme por favor ese mensaje que viene. Bueno, dice Lulax, ¿qué haces Andy Roddick en tu... ¿qué hace Andy Roddick en tu programa ahí? Vení un poco por favor. Y eso vamos a ver ahora mismo. Necesitamos una foto de Andy Roddick para ver qué tan parecido es a Domingo Ayala. Me dijeron que Silvina, por ejemplo, se parece a Jesucristo Superstar. Sí. Sí se parecía. A ver, Andy Roddick, por favor, adelante. No tengo ahora. A ver. Tipo, necesitamos un kepi urgente. Amigo, ¿te parece? Y Domingo, boludo. Domingo, si vos no nacías en Jotabuto, vos iban a nacer en Pensilvania por ahí. Sí. Boludo, si yo no nací en Jotabuto, iba a ser... Domingo parece un extranjero, en serio. Se estuvo portando a alguien mal ahí por Jotabuto Saldívar, ¿eh? Soy muy fachero. Mira un bro. poco. En serio, nada. Pero vos ves la foto de... Vos ves la foto de Andy Roddick y decís que sos fachero. Si yo fuera, no sé, acá en Ciudad del Este nomás, si yo naciera acá en Ciudad del Este nomás, viejo, hacia la frontera más o menos, ya iba a ser hija de puta, qué ya chulo, iba a ser algo qué lindo. exótico. Pero porque nací en Jotabuto nomás la gente dice, Dios mío, ¿entendés que? Sí. Pero en realidad es totalmente otra cosa. Está bien. Se le subió. No, es que se me subió lo humo, yo siempre pensé así. Nunca más le vamos a decir que es facherito a Domingo Ayala, ¿eh? No, pero ahí Jazmín y eso te van a decir que yo siempre pienso así, ¿verdad, Jazmín? ¿Viste? Lo mismo y te que Ale y yo sos. ¿Por qué? ¿Y por qué se te suben los humos rápido? No, Sí. claro que no. Yo siempre dije que soy fachero. Volvé, por favor. Quiero decir algo, Lauri. Quiero decirle a la gente. Mañana vamos a tener una emisión especial. ¿Puedo contar qué vamos a hacer? Mañana, por primera vez en la televisión, vamos a hacer un asado de despedida a las 7:30 de la mañana. ¿Quién va a hacer el asado? Yo voy a hacer asado con una persona que me va a ayudar. Sí. Señor. Porque muy fácil de decir, no me acabo que soy guapo, pero tenés que demostrar. Tenés que demostrar, sí. Bueno, muchas gracias Domingo Ayala por acompañarme en este momento. Gracias a vos, Capé. En este momento 100% planeado, no sí. improvisado. No, yo te dije, ayer a las 7 de la mañana Lauri me escribió y me dijo. Si en algún momento te queremos tener de vuelta acá, ¿qué día más o menos tienes que escribirte, Lauri? Y un día antes. Mínimo. Perfecto. Sí. Fuerte el aplauso para Domingo Ayala, por favor. Bueno, thank you for the people.
que nos vio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le mandamos un beso. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo desde Twitch, desde YouTube, desde Facebook, desde Instagram, desde Telegram. Cierto, eso. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le queremos mucho, le mando besos. Mañana, la gran despedida de Lulax Supremo. Último programa en Paraguay. Luego se viene Lulax in the USA. Esto fue todo por hoy. Será hasta tomorrow. Hermano, me fui